Vicente Serrano tiene rotos los fusibles. De plano, su CPU no está programado para procesar algo que le implique a él el esfuerzo de pensar. Y por eso lo que tiene son adjetivos, bravuconadas y desplantes como el que el día de ayer tuvo para conmigo. Furioso por el video que ustedes vieron el día de ayer acerca de él como uno de los farsantes de la 4T y que en particular él junto con otros 19 voceros del oficialismo se encuentran demandados por Ricardo Salinas Pliego. Lo que ocurrió ayer con esa furibunda respuesta que les comento a ustedes es que él enarboló como un gran triunfo de la libertad el hecho de que artículo 19 señalara que el emplear acciones penales o judiciales en contra de los comunicadores implica un atentado a la libertad de expresión en referencia con la demanda del empresario y dueño de Grupo Salinas. Y luego puso, nada más no vayan a etiquetar a Aruet, ese es el nombre con el que yo en etcétera estoy registrado en Twitter y en X, porque va a chillar luego de este pronunciamiento que hace artículo 19. Lo primero que tengo que decir es que quienes pensamos coincidimos o diferimos, pero jamás descalificamos. He tenido en ese terreno múltiples coincidencias con artículo 19 y también múltiples diferencias, por supuesto, como con el conteo que ellos llevan en relación con los periodistas que han sido víctimas durante este sexenio en la revista etcétera. Hemos incorporado a distintos comunicadores de las radios comunitarias, por ejemplo, y con distintos otros perfiles a otros profesionales de la comunicación que para artículo 19 no son periodistas y que por eso no se encuentran así en su propio registro. Otra diferencia fuerte que tuvimos con ella, con la organización, es cuando pues un periodista, Luis Guillermo Hernández, arremetió en contra de nuestras compañeras de etcétera y nosotros desde luego como etcétera expresamos nuestra inconformidad, nuestra más enérgica protesta y en particular las tres compañeras aludidas, Alejandra Escobar, Orquídea Fong y también Angélica Resillas, para en efecto expresar ellas esa protesta. Y artículo 19 nomás no consideró que las diferencias entre periodistas, así igualó a las compañeras esta organización, no eran motivo para que estos intervinieran. Así les puedo decir múltiples diferencias y coincidencias con las que, como he dicho, sin embargo, eso no da en modo alguno para descalificar. Esta es una diferencia más, la que tenemos con artículo 19, porque en efecto estamos completamente seguros que el espectro de la libertad de expresión, como el ejercicio de todos los derechos, también se encuentra acotado por los derechos de terceros, en este caso los de quienes consideran que han sido difamados y que acuden ante la propia ley para demostrar esa difamación de la que fueron víctimas, incluso también, como es este el caso, acudiendo a las instancias pertinentes para en efecto demostrar primero que han sido lesionados los intereses económicos de la persona que fue difamada y segundo, en consecuencia, para presentarlos ante la ley quienes perpetraron esa circunstancia que además se ha tipificado, así como se escucha, como terrorismo financiero. Sea la parte demandante, desde luego, hay que precisar, nosotros sí tenemos escrúpulos como para precisarles a ustedes la información tal cual. Ya veremos qué es lo que se resuelve en las instancias en nuestro país y en Estados Unidos. Lo cierto es que, pues, hay quien sí descalifica totalmente a artículo 19. ¿Y quién creen que son? Vicente Serrano y también Ricardo Sevilla. Escuchemos esto que dijeron apenas hace unas semanas, ambos
en el programa Sin Censura de el comunicador y oficialista vocero del gobierno, Vicente Serrano. Vamos a escucharlo unos minutos. Si me permites, a lo mejor voy a pecar de indiscreción. Lástima que no se lo he enviado a don David. Aguánteme tantito, don David, porque aquí me lleva a agradecer y no. Artículo 19, por ejemplo, mi querido Ricardo Sevilla, que sí me buscaron para hacer pública una denuncia luego de que se diera a conocer mi número telefónico en redes sociales, pero no quise aceptar que públicamente tomaran mi caso para mover esta narrativa porque, mira, soy todo, pero creo que también arrastra un poquito el colmillo. Olí algo extraño y afortunadamente he guardado el posicionamiento que me proponían publicar sobre mi caso, que terminaría, si hubiera aceptado, legitimando una carta como esta, por ejemplo, Ricardo Sevilla. Bueno, es mi opinión. A ver, don David, venga conmigo, por favor. Fíjate lo que me proponían y que no acepté. ¿Por qué? Porque también estaban protegiendo a Ricardo Rafael, un calumniador profesional, que no solamente exhibió mi número de teléfono, dirección del negocio, sino que además dice que yo tengo restaurante, que soy dueño de restaurantes en Estados Unidos y nada más la suelta así, incluso creo yo, poniéndonos en riesgo de que alguien diga, no, pues el pinche Vicente Serrano gana dinero como Jorge Ramos o como Ricardo Rafael, vamos a chingárnoslo. Fíjense nada más lo que provoca una calumnia como la de Ricardo Rafael y lo han protegido en artículo 19. Decía la propuesta: difunden más números de teléfono de periodistas y amenazan a Vicente Serrano. Artículo 19 rechaza los actos de filtración de números telefónicos de al menos 2 periodistas el fin de semana. Asimismo, expresa su preocupación por el caso del periodista Vicente Serrano, director del medio digital Sin Censura, quien posterior a la publicación de su número telefónico en la red social X, antes Twitter, fue víctima de llamadas y mensajes de intimidación y amenazas. Y da una explicación. Dice, en entrevista con artículo 19, el director de Sin Censura indicó que estos hechos ocurren después de su cobertura periodística de las conferencias mañaneras del presidente del 22 y 23 de febrero. Para Serrano, el proceso de intimidación proviene de parte de grupos de derecha y de la oposición a la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, de quien él da cobertura. Y dice, al respecto, el comunicador señaló, artículo 19, que también está siendo víctima de una campaña de desprestigio, además de que publicaron de nuevo el número de teléfono y le acusaron de poseer restaurantes en los Estados Unidos, pero no mencionan a Ricardo Rafael. Más aún, dice, los hechos aquí descritos, esto que no acepté, ocurren posterior a las discusiones en las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal sobre un reportaje del New York Times sobre delincuencia organizada, así como la difusión de un teléfono de su corresponsal por parte del Ejecutivo Federal. No, miren, no me vayan a agarrar a mí para seguir en el golpeteo, a menos que tú pienses otra cosa, mi querido Ricardo Sevilla, pero con mucho respeto, que no sigan defendiendo a disquevacas sagradas del periodismo que son calumniadores, como el caso de Ricardo Rafael, al que tú has exhibido y desnudado una y otra vez, y que no me quieran meter en el mismo saco de un caso como el del New York Times, porque yo no tengo de qué avergonzarme con una investigación que se caiga a pedazos, Ricardo. Ahí tienen. Una cosa es, desde luego, diferir, como acabo de mostrarles a ustedes al principio de este video, y otra cosa es descalificar, como siempre hace Vicente Serrano, y en este caso también, pues ya lo saben ustedes, están cortados por la misma tijera este tipo de personajes, Ricardo Sevilla. Ahí tienen. De ninguna manera aquí en etcétera chillamos o lloramos o somos playideras de absolutamente nada. En todo caso, lo más parecido al lloriqueo que nosotros hemos visto ha sido en Vicente Serrano cuando le rompieron unos lentes
producto del contexto de violencia que él ha generado con las distintas personas como las que él se ha relacionado. Ustedes han visto, nosotros no hacemos eso en un debate incluso que tuve con él. En modo alguno me lío a este tipo de adjetivos que él acostumbra utilizar, entre otras cosas porque me respeto a mí y lo respeto a ustedes. El caso es que la demanda avanza y eso es finalmente lo importante, y el caso es también que ustedes están informados desde etcétera con las distintas aristas, porque bueno, a ustedes les consta desde hace 2 años. Nosotros advertimos de esta nomenclatura digital que pues está compuesta por los que hemos llamado los farsantes de la 4T. Ustedes ya tienen su libro, ojalá que sí. Ojalá que lo compran ahí en Amazon o en Mercado Libre, y ojalá también que nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook, que me sigan a mí y que me sigan también en Twitter. Espero que en efecto ustedes adquieran este libro. Aquí es donde está Vicente Serrano. Los farsantes de la 4T, tomo 1. Los farsantes de la 4T, tomo 2. Aquí se encuentra Ricardo Sevilla, sí, entre un puñado pues, de personajes que a eso se dedican a amplificar los mensajes del gobierno. Ahí está, pues imagínense ustedes la falta de consistencia y de integridad de un personaje como Vicente Serrano.